Permítanme que me presente, apreciado lector. Aunque pues mi nombre, Charles Dickens, resuene en los confines de la ciudad y haya viajado en el vapor a través de los mares, el hombre que lo ostenta es una criatura bastante más compleja de lo que sugieren las portadas de mis novelas. ¡Ay, las novelas! Esos mundos que he tejido con tinta y a la luz de una vela, poblados por huérfanos de buen corazón, avaros de alma encogida y damas de espíritu inquebrantable. ¿Pero qué saben ustedes del telar donde se hilaron esas vidas? ¿Qué conocen del muchacho que mucho antes de empuñar la pluma pegaba etiquetas en botes de betún con el estómago vacío y el orgullo hecho añicos? Pues toda historia, créanme, tiene su oscuro callejón de origen, su capítulo secreto sepultado bajo el peso de los años y el éxito. Y la mía, la que ahora se proponen desentrañar, no comienza en un cómodo escritorio, sino en la fría penumbra de una fábrica y a la sombra de la prisión, donde un padre, con toda su bondad y su terrible imprudencia, me enseñó la primera y más dura lección sobre la deuda y la desesperación. Así que pasen y vean. Les invito a recorrer la crónica de mi existencia no como un espectador lejano, sino como un confidente. Les mostraré el Gran Teatro de Londres, con sus luces de gas y sus sombras amenazantes, y en él verán la comedia y la tragedia de mi propia vida. Conocerán al joven reportero que corría tras las primicias, al hombre público que luchaba contra la injusticia, y sí, también al hombre privado, con sus propias faltas y sus fantasmas tan reales como los que visitaron al viejo Scrooge. Esta no es solo la biografía de un escritor, es el relato de cómo un mundo de ficciones se construyó sobre las más crudas verdades. Pues cada personaje que amaron u odiaron, cada lágrima que derramaron y cada risa que soltaron, nació primero en el corazón de un niño que juró jamás olvidar. Charles Dickens. No hay que preguntar a libros y biografías cuán amado fue Charles Dickens de sus contemporáneos. El amor solo alienta en la palabra hablada. Hay que dejar que nos lo cuente alguien, mejor un inglés que con sus recuerdos de juventud todavía pueda retroceder hasta la época de los primeros éxitos. Uno de aquellos que después de 50 años no hablan de Charles Dickens como el autor de Pickwick Papper, sino que, sin vacilar, se refieren a él con el viejo apodo de Bob, más familiar e íntimo. Por la emoción y la nostalgia del recuerdo podemos medir el entusiasmo de miles que acogían con impetuoso encanto las azules entregas mensuales de las novelas que hoy, ejemplares rarísimos de bibliófilos, amarillean en cajones y estantes. Uno de estos Old Dickensians me contó que el día de reparto de correo eran incapaces de esperar al cartero en casa, que al fin llegaba con el nuevo cuaderno azul de Bob en la bolsa. Lo habían estado esperando hambrientos todo un mes, con el alma en vilo y discutiendo si Copperfield se casaría con Dora o con Agnes, celebrando que Cuthbert tuviera que hacer frente a una nueva crisis. De sobra sabían que la superaría heroicamente con buenas dosis de ponche caliente y buen humor. Y ahora tenían que esperar a que llegara el cartero en su perezoso carro y les trajera la solución de todas estas alegres charadas. Imposible, no podían esperar. Y todos, jóvenes y viejos, año tras año, recorrían 2 millas el día señalado para ir al encuentro del cartero y tener el cuaderno solo unos minutos antes. Empezaban a leerlo ya por el camino de regreso, unos mirando las páginas por encima del hombro de otros, unos cuantos leyendo en voz alta, y solo los más bonachones echaban a correr para llevar rápidamente el botín a la mujer y a los niños. Como esta pequeña ciudad, todos los pueblos, todas las ciudades, todo el país y más allá, el mundo inglés, establecido en todas partes del mundo, adoraba a Charles Dickens,
lo amó desde el primer encuentro hasta el último instante de su vida. Nunca en el siglo XIX hubo en parte alguna una relación tan íntima e inquebrantable entre un escritor y su pueblo. Su fama echó a volar como un cohete, pero no se apagó, permaneció como un sol brillando inalterable sobre el mundo. Del primer cuaderno de Pickwick se imprimieron 400 ejemplares, del 15º ya 40.000. Su fama se extendió en su época con la fuerza de un alud. Rápidamente se le abrió el camino hacia Alemania. Cientos y miles de cuadernillos de perra gorda sembraron risas y alegrías incluso en los surcos de los corazones más áridos. Hasta Estados Unidos, Australia y Canadá viajaron el pequeño Nicolás y el pobre Oliver Twist y los miles de otras criaturas de este autor inagotable. Hoy ya son millones los libros de Dickens que circulan por el mundo en volúmenes grandes, pequeños, gruesos y delgados, en ediciones económicas para los pobres y en la de lujo publicada en Estados Unidos, la más cara que se haya hecho jamás de un escritor. 300.000 marcos creo que cuesta esta edición para millonarios. Pero en todos los libros anida hoy como ayer la misma risa bendita que levanta el vuelo como un pájaro gorjeante tan pronto como se vuelven las primeras páginas. La popularidad de este autor no ha tenido parangón en ninguna época, sino aumentó en el curso de los años y fue simplemente porque la pasión llegó al límite de lo posible. Cuando Dickens se decidió a leer en público, cuando apareció por primera vez cara a cara ante sus lectores, Inglaterra fue presa del delirio. La gente asaltó la sala, la llenó hasta los topes, algunos entusiastas se colgaron de los pilares, otros se arrastraron bajo la tribuna, solo para poder oír al adorado escritor. En Estados Unidos, la gente durmió sobre colchones extendidos ante la taquilla las noches más rigurosas del invierno y los camareros le traían comida de los restaurantes cercanos, pero la aglomeración fue imparable. Todas las salas resultaban demasiado pequeñas y finalmente se tuvo que acondicionar una iglesia en Brooklyn como sala de conferencias para el escritor. Desde el púlpito leyó las aventuras de Oliver Twist y las historias de la pequeña Nell. Su fama no era fruto de una moda pasajera. Arrinconó a Walter Scott. Durante toda la vida hizo sombra al genio Thackeray. Y cuando la llama se extinguió a la muerte de Dickens, el mundo inglés se resquebrajó entero. Gentes desconocidas comentaban entre sí la noticia en la calle. La consternación se apoderó de Londres como después de una batalla perdida. Lo enterraron en la abadía de Westminster, el panteón de Inglaterra, entre Shakespeare y Fielding. Miles de ciudadanos se agolparon ante su sencilla sepultura, que permaneció durante días inundada de flores y coronas. Y todavía hoy, después de 40 años, es raro pasar por allí sin encontrar flores depositadas por manos agradecidas. La fama y el amor no se han marchitado en todos estos años. Hoy como entonces, cuando Inglaterra puso en la mano del todavía oscuro escritor la inesperada e inimaginable fama universal, Charles Dickens sigue siendo el narrador más querido, festejado y encomiado del mundo inglés. Una influencia tan enorme y perdurable de una obra literaria, tanto en extensión como en contenido, solo se puede conseguir con la rara conjunción de dos elementos casi siempre en oposición: la identificación de un genio con la tradición de su época. Generalmente lo tradicional y lo genial se repelen como el agua y el fuego. Incluso se puede llegar a decir que es característico del genio que, como alma que encarna una tradición nueva, se muestre hostil a una tradición pasada, que como patriarca de una nueva generación declare la guerra a la que muere. Un genio y su tiempo son como dos mundos que ciertamente intercambian luz y sombra, pero se mueven en esferas diferentes que se encuentran en sendas órbitas, que sin embargo nunca se unen. Solo hay un raro segundo en el firmamento en que la sombra de una estrella cubre el disco luminoso de la otra, tan lleno
que se identifican. Dickens es el único gran escritor del siglo cuyo propósito más íntimo coincide plenamente con las necesidades espirituales de su tiempo. Su novela se identifica totalmente con los gustos de la Inglaterra de entonces. Su obra es la materialización de la tradición inglesa. Dickens es el humor, la observancia, la moral, la estética, el contenido intelectual y artístico, el sentimiento de vida, que a menudo nos resulta extraño y nos despierta nostalgia y simpatía, de 60 millones de personas más allá del Canal de la Mancha. No es él quien ha escrito esta obra, sino la tradición inglesa, la más fuerte, rica y peculiar, y por esto también la más peligrosa de las culturas modernas. No se puede trivializar acerca de su fuerza vital. Cualquier inglés es más inglés que un alemán alemán. Lo inglés no es como un barniz, como un color, sobre el organismo espiritual de la persona, sino que penetra en la sangre, actúa en ella regulando su ritmo y palpita en lo más íntimo y secreto, en lo más personal del individuo, en lo artístico. También como artista el inglés debe más a la raza que el alemán o el francés. Por esta razón, cualquier artista en Inglaterra, cualquier verdadero escritor, ha tenido que luchar con el inglés que lleva dentro, pero ni siquiera con el odio más ardiente y desesperado ha podido doblegar a la tradición. Con sus finas raíces llega hasta lo más profundo de la tierra de las almas. Quien quiere arrancar lo inglés hace pedazos el organismo entero, se desangra por la herida. Algunos aristócratas, llevados por el ansia de libre cosmopolitismo, osaron hacerlo. Byron, Shelley y Oscar Wilde quisieron destruir lo inglés de su interior porque odiaban su elemento eternamente burgués, pero con ello solo consiguieron hacer trizas su propia vida. La tradición inglesa es la más fuerte, la más victoriosa del mundo, pero también resulta la más peligrosa para el arte. La más dañina porque es alevosa. No es un desierto helado, no es inhóspita ni hostil, sino que atrae con el fuego cálido y confortable de un hogar, pero lo cerca con fronteras morales, lo constriñe y regula, y no armoniza con el impulso artístico libre. Es una morada humilde, de atmósfera enmohecida, protegida de las peligrosas tormentas de la vida. Una casa alegre, agradable y acogedora, un auténtico home, con todo el fuego de chimenea de la placidez burguesa, pero también una prisión para aquel cuya patria es el mundo, cuyo placer más profundo es el andar errante, con el feliz espíritu aventurero del nómada, hacia la inmensidad. Dickens se acomodó a la tradición inglesa, convirtiendo sus cuatro paredes en su propio hogar. Se sentía a gusto en la esfera patria y nunca en su vida flanqueó la frontera artística, moral o estética de Inglaterra. No era un revolucionario. El artista que llevaba dentro se avenía con el inglés, que poco a poco acabó anulándolo. La obra de Dickens está firmemente asentada en los fundamentos seculares de la tradición inglesa. Nunca o casi nunca se asoma ni un ápice fuera de ella. Antes, bien levanta el edificio hasta alturas inesperadas con una seductora arquitectura. Convertido en arte, su obra es la voluntad inconsciente de su nación, y si pretendemos limitar la intensidad, las raras perfecciones y las posibilidades frustradas de su literatura, al mismo tiempo que con él, nos las sabremos con Inglaterra. Dickens es la más alta expresión literaria de la tradición inglesa entre el heroico siglo de Napoleón, el glorioso pasado y el imperialismo, el sueño de su futuro. Si no nos ha dejado un legado grandioso al que su genio estaba predestinado, sino solo una obra extraordinaria, no fue Inglaterra ni la raza lo que se lo ha impedido, sino el inocente momento histórico, la era victoriana de Inglaterra. También Shakespeare fue la suprema posibilidad y la culminación poética de una época inglesa, pero en la Inglaterra isabelina, ávida de gloria, juventud, despierta y sensible,
que por primera vez había extendido sus garras hacia el imperio del mundo que vibraba y ardía de fuerza pletórica. Shakespeare era hijo de un siglo de acción, voluntad y energía. Habían surgido nuevos horizontes, se habían descubierto en América nuevos reinos para la aventura, se había destruido al enemigo secular. El fuego del Renacimiento llameaba desde Italia, iluminando la niebla del norte. Se había acabado con un dios y una religión para llevar el mundo con nuevos valores de vida. Shakespeare era la encarnación de la Inglaterra heroica. Dickens, solo el símbolo de la burguesía. Fue súbdito leal de otra reina, la afable, maternal e insignificante reina Victoria. Ciudadano de un estado mojigato, apacible, ordenado, sin brío ni pasión. Su empuje fue refrenado por el lastre de una época que no sentía hambre y solo quería digerir. Un viento flojo se limitaba a jugar con las velas de su barco, no lo empujaba lejos de la costa inglesa para llevarlo a la peligrosa belleza de lo desconocido, hacia la inmensidad sin caminos. Dickens se mantiene siempre prudentemente cerca de su tierra hogareña, conocida y tradicional. Si Shakespeare es el arrojo de la Inglaterra ambiciosa, Dickens es la prudencia de la Inglaterra satisfecha. Nace en 1812, tan pronto como sus ojos empiezan a captar el mundo que lo rodea, la oscuridad lo cubre, se extingue la gran llama que amenazaba con destruir el maderamen moral de los estados europeos. En Waterloo, Lagarde se estrella contra la infantería inglesa. Inglaterra se ha salvado y se ve a su enemigo hereditario perecer en una isla solitaria sin corona ni poder. Dickens ya no lo ha vivido, no ha visto la llama del mundo, el resplandor del fuego extendiéndose de un extremo a otro de Europa. Su mirada apenas penetra la niebla de Inglaterra. El muchacho ya no encuentra héroes, la época heroica ha pasado. Hay algunos en Inglaterra que ciertamente no quieren creerlo, que quieren hacer girar de nuevo hacia atrás la rueda del tiempo con fuerza y entusiasmo, dar al mundo el vigoroso impulso del pasado. Pero Inglaterra quiere tranquilidad y los rechaza. Se refugia en el oculto rincón del romanticismo, intentan atizar de nuevo el fuego con unos pocos rescoldos, pero el destino no se deja dominar. Shelley muere ahogado en el mar Tirreno, Lord Byron se consume de fiebre. La época no quiere más aventuras. El mundo es de color ceniza. Inglaterra se ceba al gusto con el botín todavía sangrante. El burgués, el comerciante, el corredor de comercio son los reyes y se repantingan en el trono como en una poltrona. Inglaterra digiere. Un arte que pretendiera gustar en aquel tiempo tenía que ser digestivo, no debía molestar ni sacudir con emociones fuertes, solo halagar y acariciar. No podía ser sentimental ni trágico. No gustaban los escalofríos que parten el pecho como un rayo, quitan el aliento y hielan la sangre. Demasiado bien los conocía la gente en la vida real cuando llegaban las gacetas de Francia y Rusia, sino solo el estremecimiento, el ronroneo y el juego que hagan rodar incesantemente el abigarrado ovillo de las historias. Arte de junto a la chimenea quería la gente de entonces, libros de esos que se leen apaciblemente junto al fuego, mientras la tormenta sacude las ventanas y que chispean y crujen a su vez con pequeñas e inofensivas llamas. Un arte que calienta el corazón como el té, no uno que pretenda embriagarlo con éxtasis y entusiasmos. Tan temerosos se han vuelto los triunfadores de antaño, los que ahora solo querrían retener y conservar, pero sin arriesgar ni cambiar nada, que tienen miedo de la fuerza de sus propios sentimientos. En los libros, como en la vida, solo desean pasiones bien atemperadas, no éxtasis tempestuosos, sino solo sentimientos normales que exhiben decentemente. En Inglaterra, felicidad se identifica entonces con recogimiento, estética con decencia, sensibilidad con sensiblería,
sentimiento nacional con lealtad y amor con matrimonio. Todos los valores de la vida han perdido sangre y vigor. Inglaterra está satisfecha y no quiere cambios. Así pues, el arte que una nación tan ahita puede reconocer debe de ser un arte de algún modo también satisfecho. Debe enlazar lo vigente y no querer ir más allá. Y esta voluntad de un arte placentero y agradable, un arte digestivo, encuentra a su genio de la misma manera que la Inglaterra isabelina encontró a Shakespeare. Dickens es la creación, convertida en necesidad artística de la Inglaterra de entonces. Debe su fama al hecho de haber llegado en el momento oportuno. Su tragedia es haberse visto dominado por esta necesidad. Su arte se alimenta de la moral hipercrítica de la cómoda y satisfecha Inglaterra, y si detrás de su obra no estuviera una extraordinaria fuerza creadora y su brillante y dorado humor no hiciera olvidar la palidez de los sentimientos que la alimentaban, solo sería valorado en aquella Inglaterra. A nosotros nos sería indiferente, como otros miles de novelas producidas al otro lado del canal por personas diestras. Solo odiando desde lo más profundo del alma la hipócrita cerrazón de la cultura victoriana, se puede calibrar con toda la admiración el genio de un hombre que nos mueve a encontrar interesante y casi amable ese mundo repugnante del bienestar satisfecho, el genio que convirtió en poesía la prosa banal de la vida. Dickens no luchó nunca contra esta Inglaterra, pero en su interior, en el fondo de su inconsciente, siempre se libró la batalla del artista con el inglés. Al principio avanzó con fuerza y seguridad, sin embargo, poco a poco se cansó de andar por la arena blanda de su tiempo, en parte resistente y en parte dúctil, y acabó por seguir las huellas antiguas y anchas de la tradición. Dickens fue sometido por su época y, al pesar de su destino, no pudo menos de recordar las aventuras de Gulliver en el país de los liliputienses. Mientras el gigante duerme, los enanos lo atan al suelo con miles de hilillos. Cuando se despierta, lo hace prisionero y no lo liberan antes de que capitule y prometa no infringir las leyes del país. De la misma manera, la tradición inglesa ató y mantuvo preso a Dickens mientras dormía el sueño del escritor todavía no famoso. Los éxitos lo retuvieron pegado al terruño inglés. Lo elevaron a la fama y con ella le ataron las manos. Después de una larga y triste infancia, entró a trabajar de taquígrafo en el Parlamento e incluso trató de escribir pequeños esbozos, más para aumentar sus ingresos que por una necesidad literaria impulsiva. La primera tentativa salió bien y el periódico lo contrató. Entonces, un editor le pidió unas glosas satíricas acerca de un club que iban a servir de texto para unas caricaturas de la Gentry. Dickens aceptó y contra toda previsión dieron buen resultado. Los primeros cuadernos de Pickwick Club fueron un éxito sin precedentes. Al cabo de 2 meses, Booth ya era un escritor nacional. La fama le dio alas y Pickwick se convirtió en una novela. Un nuevo éxito. Cada vez eran más tupidas las mallas de la red, las ocultas cadenas de la fama nacional. Los aplausos lo empujaban de una obra a otra y cada vez más en la dirección fijada por los gustos de la época. Y estas 100.000 redes, entretejidas en una maraña de aplausos, sonados éxitos y la orgullosa conciencia de una voluntad artística, lo mantuvieron ligado a la tierra inglesa hasta que capituló y juró en su foro interno que nunca infringiría las leyes estéticas y morales de su patria. A partir de entonces estaría bajo el dominio de la tradición inglesa y del gusto burgués, un Gulliver moderno entre liliputienses. Su maravillosa fantasía, que como un águila hubiera podido elevarse por encima de este mundo estrecho, quedó atrapada en los grilletes de los éxitos. Una profunda satisfacción lastraba su empuje artístico. Dickens estaba satisfecho con el mundo, con Inglaterra, con sus contemporáneos, y estos no estaban con él. Ni ellos ni él querían ser diferentes de como eran. En Dickens no anidaba ese amor colérico que castiga, sacude
incita y edifica ese deseo primitivo de los grandes artistas de disputar con Dios, rechazar su mundo y crear uno nuevo a su gusto. Dickens era devoto y temeroso de Dios, sentía una sincera admiración por todo lo establecido, un entusiasmo eternamente infantil y juguetón. Estaba satisfecho, no pedía mucho. Había sido un muchacho pobre, olvidado por el destino, intimidado por el mundo, que había desperdiciado su juventud en míseras profesiones. Por aquel entonces había tenido ideales vivos y variopintos, pero todo el mundo lo había rechazado durante mucho tiempo con una pertinencia intimidatoria. Esto le quemaba las entrañas. Su infancia fue una auténtica experiencia trágico-literaria. Durante aquellos años, la semilla de su voluntad creadora se depositó en la fértil tierra del dolor callado. Y en lo más profundo de su alma se hizo el propósito de vengar esta infancia cuando dispusiera del poder y de la posibilidad de extender su influencia. Con sus novelas quería ayudar a todos los niños pobres, abandonados y olvidados que, como él, habían sufrido la injusticia de malos maestros, escuelas desastradas, padres indiferentes y la conducta negligente, insensible y egoísta de la mayoría de los adultos. Quería salvar para ellos las pocas flores de colores de las alegrías infantiles que se habían marchitado en su propio pecho sin el rocío de la bondad. Más adelante la vida le concedería todo y ya no tendría de qué quejarse, pero la infancia gritaba venganza en su interior. Y el único propósito moral, el deseo más profundo de su vida de escritor, era ayudar a los débiles. En este sentido quería mejorar el orden establecido. No lo rechazaba, no se rebelaba contra las normas del Estado, no amenazaba, no levantaba el puño airado contra toda la especie, contra los legisladores, los ciudadanos, la mendacidad de las convenciones, sino que se limitaba a señalar aquí y allá con dedo prudente una herida abierta. Inglaterra es el único país que por aquel entonces, en el año 1848, no hizo la revolución. Así pues, Dickens tampoco quiso destruir para crear de nuevo, solo corregir y mejorar, lijar y mitigar los casos de injusticia social allí donde la espina se clavaba en la carne con demasiada agudeza y dolor, pero no desenterrar ni destruir la raíz, la causa más profunda. Como buen inglés, no se atreve con los fundamentos de la moral, que para el conservador son sacrosantos como para el gospel, el evangelio. Y esta satisfacción, este burbujeo del blando temperamento de la época, es característica en Dickens. No pedía mucho a la vida, sus héroes tampoco. Los héroes de Balzac son ambiciosos y dominantes, arden en deseos vehementes de poder. Nada les basta, son todos insaciables. Todos son, a la vez, conquistadores del mundo, revolucionarios, anarquistas y tiranos. Tienen un temperamento napoleónico. También los héroes de Dostoyevsky son fogosos y arrebatados. Su voluntad rechaza el mundo y con una soberbia insatisfacción pasan por encima de la vida real para asir la verdadera. No quieren ser ciudadanos ni hombres, sino que en todos ellos centellea bajo la humildad el peligroso orgullo de querer ser un redentor. El héroe de Balzac quiere someter al mundo, el de Dostoyevsky vencerlo. Ambos tienden a ir más allá de lo cotidiano, se dirigen como una flecha hacia lo infinito. Los personajes de Dickens, por el contrario, son comedidos. Dios mío, ¿qué quieren? 100 libras al año, una buena esposa, una docena de hijos, una mesa bien puesta para acoger a los amigos, un cottage cerca de Londres con visitas a los árboles desde las ventanas, un jardincito y un puñado de felicidad. Su ideal es provinciano, pequeño burgués. Es con lo que nos encontramos en Dickens. Sus criaturas no desean en el fondo ningún cambio en el orden mundial. No quieren riqueza ni pobreza, sino este cómodo punto medio que como máxima de vida es tan sabia para tenderos y carreteros y tan peligrosa para el artista. Los ideales de Dickens se han contagiado de la palidez del mundo en que vive.
Tras su obra no hay un dios colérico, gigantesco y sobrehumano, creador y dominador del caos, sino un observador satisfecho, un ciudadano leal. Lo burgués llena por completo la atmósfera de todas las novelas de Dickens. Por eso su mayor e inolvidable mérito, en realidad, solo fue el de descubrir el romanticismo de la burguesía, la poesía de lo prosaico. Fue el primero en volver del revés la vida cotidiana de la menos poética de las naciones para mostrar su lado poético. Hizo que el sol penetrara a través de esa palidez gris e insípida, y quien viera una vez en Inglaterra el brillo dorado y radiante que el sol vigorizador de allí teje a través de la turbia madeja de la niebla, sabe hasta qué punto hace feliz a su nación un escritor que le ha dado con su arte estos segundos de alivio, redimiéndola del plomizo letargo. Dickens es el cerco dorado que envuelve la vida cotidiana inglesa, la aureola de las cosas simples y de los hombres sencillos, el idilio de Inglaterra. Buscó sus héroes y sus destinos en las callejuelas de los suburbios, junto a los cuales pasaban distraídamente los demás escritores. Estos buscaban sus héroes bajo las arañas de cristal de los salones aristocráticos, en los caminos del bosque encantado de las hadas. Perseguían lo lejano, inusual y extraordinario. Para ellos el burgués era la fuerza de gravedad terrestre convertida en dinero contante y sonante, y por eso solo querían almas fogosas, soberbias, que aspiraban al éxtasis, hombres líricos, heroicos. Dickens no se avergonzaba de convertir en héroe al más humilde jornalero. Era un self-made man. Venía de abajo y profesaba una tierna piedad por las clases humildes. Sentía un curiosísimo entusiasmo por lo banal, un gran fervor por los objetos triviales y pasados de moda, por las nimiedades de la vida. Sus libros, como una tienda de curiosidades, lleno de quincalla que cualquiera consideraría sin valor, un revoltijo de rarezas y bagatelas, curiosas todas ellas, que durante décadas han esperado el amante coleccionista. Pero él tomó estas cosas viejas sin valor y cubiertas de polvo, las limpió, las juntó, las colocó al sol de su humor. Y entonces de repente empezaron a brillar con un fulgor nunca visto. Sacó del pecho de los hombres sencillos sus muchos pequeños y menospreciados sentimientos, los escuchó y ensambló sus engranajes hasta que volvieron a cobrar vida y echaron a andar. De pronto se pusieron a zumbar, ronronear y finalmente a cantar como pequeños relojes de música. Una dulce melodía pasada de moda, más alegre que las melancólicas baladas caballerescas de tierras legendarias y las canciones de la Dama del Lago. Dickens desenterró el mundo burgués de las cenizas del pasado, lo pulió y lo ensambló de nuevo. Solo en su obra este mundo volvió a convertirse en un mundo vivo. Justificó con benevolencia su necedad y estulticia. Con amor puso de manifiesto sus bellezas, convirtió sus supersticiones en una mitología nueva y altamente poética. En sus novelas los cantos del grillo del hogar se convierten en música, las campanas de Año Nuevo hablan con lenguas humanas, la magia de la Navidad hermana la poesía con el sentimiento religioso. Dickens vio un sentido más profundo en las fiestas populares más humildes, ayudó a todas estas gentes sencillas a descubrir la poesía de su vida cotidiana, les hizo más caro todavía lo que para ellos era lo más querido, su hogar, la estrecha habitación donde la chimenea chisporrotea con llamas encarnadas y chasca la leña seca, donde el té zumba y canta sobre la mesa, donde vidas sin ilusiones se resguardan de voraces tormentas y de las insensatas temeridades del mundo. Quería enseñar la poesía de lo cotidiano a todos los que vivían recluidos en la vida diaria. Mostró a miles y millones hasta dónde llegar lo eterno en sus miserables vidas, dónde se hallaba la chispa de la alegría serena, perdida entre las cenizas del quehacer cotidiano. Les enseñó cómo avivarlas para dar una llama alegre y confortable. Quería ayudar a los pobres y a los niños. Le resultaba antipático todo lo que material o espiritualmente pasaba el límite de este término medio
de la vida. Amaba de todo corazón lo corriente, lo habitual. Sentía una profunda antipatía hacia los ricos y los aristócratas, los más favorecidos por la vida. En sus libros son casi siempre canallas y mezquinos, rara vez son retratos, casi siempre caricaturas. No los toleraba. Demasiado a menudo, cuando niño, tuvo que llevar cartas a su padre encerrado por deudas en la cárcel, la Marsalia. Había visto embargos y había conocido demasiado de cerca los sacrosantos apuros por falta de dinero. Año tras año había vivido en Hungerford Estate, en una guardilla sucia y oscura, troquelando pastillas de betún en cazuelas y envolviendo con hilo miles y miles de ellas al día, hasta que sus manos de niño le escocían y lágrimas de humillación le saltaban de los ojos. Demasiado a menudo conoció el hambre y las privaciones en las frías mañanas de aquellas nieblas de las calles londinenses. Nadie le había ayudado entonces. Los carruajes pasaban de largo ante el muchacho aterido de frío. Los jinetes al trote no se detenían y los portales no se abrían al niño. Solo de las gentes humildes había recibido bondad y por esta razón solo a ellas quería pagarles con la misma moneda. Su obra es eminentemente democrática, no socialista. Para esto le faltaba el sentido de lo radical. Solo el amor y la compasión le confieren el fuego de la grandeza. Prefiere permanecer en el mundo burgués, en la esfera intermedia entre el asilo y la vida del rentista. Solo entre esta clase de hombres sencillos se siente a gusto. Pinta sus habitáculos con placer y prolijidad, como si él mismo quisiera vivir en ellos. Les teje destinos multicolores, siempre surcados por un rayo de sol. Es su abogado, su predicador, su favorito, el sol brillante y siempre cálido de su mundo gris y llano. ¿Y cómo se enriqueció gracias a él esta modesta realidad de los pequeños individuos? Toda la burguesía junta, con sus enseres, la mezcolanza de profesiones, el fárrago infinito de los sentimientos. En sus libros todo ello se convirtió de nuevo en cosmos, en un universo con estrellas y dioses. Desde la superficie plana, estancada y apenas ondulante de las pequeñas existencias, una mirada penetrante vislumbró tesoros y los sacó a la luz con la red de mallas más finas. De la confusión pescó hombres, oh, cuántos hombres, cientos de figuras, suficientes para poblar una ciudad. Entre ellos los hay inolvidables, figuras que permanecen eternas en la literatura y con su mera existencia conforman el verdadero concepto del pueblo. Pickwick y Sam Weller, Pecksniff y Betsy Trotwood, todos aquellos cuyos nombres evocan como por arte de magia una sonrisa en nuestro recuerdo. ¡Qué riqueza la de estas novelas! Los episodios de David Copperfield bastarían por sí solos para suministrar material para la obra literaria de toda una vida. Los libros de Dickens son precisamente auténticas novelas por su plenitud y sus incesantes emociones, no como nuestras novelas psicológicas alemanas, casi todas abultadas solo en grosor. No hay puntos muertos en ellas, ni trechos arenosos y vacíos. Con su flujo y reflujo de acontecimientos son realmente como el mar, son insondables e infinitas como el mar. Es prácticamente imposible abarcar con la vista el alegre y tumultuoso hormiguear de los personajes. Se agolpan en el escenario del corazón, se empujan y se expulsan unos a otros, pasan delante de nosotros como un torbellino. Como crestas de olas, emergen del torrente de las grandes ciudades, se precipitan de nuevo en la espuma de los acontecimientos, pero reaparecen otra vez, suben y bajan, se entrelazan o se repelen. Y sin embargo, estos movimientos no son casuales. Detrás de la divertida confusión impera un orden. Los hilos se entretejen una y otra vez para formar un abigarrado tapiz. No se extravía ninguna de las figuras, que solo aparentemente andan sin rumbo fijo. Todas se completan mutuamente, se ayudan, se hostigan, acumulan luz o sombras. Complicados enredos jocosos o serios desenrollan la acción como el gato jugando con el ovillo. Toda una escala de sentimientos sube y baja en rápida sucesión. Todo está mezclado.
alegría, espanto y arrogancia. Ora centellea la lágrima de la emoción, ora la del alborozo. Negros nubarrones cubren el cielo, se rasgan, se ciernen de nuevo. Pero al final, un sol espléndido brilla en una atmósfera purificada por la tormenta. Algunas de estas novelas son una ilíada compuesta de 1000 combates individuales, la ilíada de un mundo terrenal sin dioses. Otras son solo una modesta y pacífica ilíada, pero todas ellas, tanto las excelentes como las ilegibles, se caracterizan por una pródiga variedad. Y todas, incluso las más delirantes y las más tristes, han hecho brotar en la roca del paisaje trágico aquellas delicias como flores. Por doquier florecen estas gracias incomparables, como pequeñas violetas, humildes y escondidas, que esperan en la extensa pradera de sus libros. Por doquier el claro manantial de la alegría sosegada que brota a borbotones del oscuro peñasco de los ásperos avatares. Hay capítulos en Dickens que, por el efecto que producen, solo pueden compararse con paisajes tan divinamente puros y no mancillados por los apetitos terrenales como son, tan florecientes y risueños en el sol alegre y benigno de la humanidad. Y ya solo por ellos debería gustar Dickens, pues estas pequeñas artes se esparcen tan pródigamente en sus libros que su copiosidad se vuelve grandeza. ¿Quién podría enumerar, él solo, todos los personajes de sus novelas, todos estos tipos adustos, joviales, bonachones, fácilmente ridículos y siempre divertidos? Han sido copiados de la realidad con todas sus manías y peculiaridades, encasillados en sus extravagantes profesiones, enredados en las aventuras más descabelladas. Y por muchos que sean, ninguno es parecido a otro. Han sido dibujados minuciosamente, uno a uno, hasta los detalles más pequeños. Nada en ellos es molde o esquema. Todo es sensualidad y vida. No han sido inventados, sino vistos. Vistos por la mirada incomparable de este escritor. Esta mirada es de una precisión sin par, un instrumento maravilloso, infalible. Dickens era un genio visual. Fijémonos en cualquiera de sus retratos, los de juventud o de edad adulta, los mejores. En todos domina esta notable mirada. No son los ojos del escritor que se revuelven en el bello desvarío o se envuelven de la penumbra elegíaca. No son blandos, ni sumisos, ni visionarios. Son ojos ingleses, fríos, grises, penetrantes como el acero, y también como una cámara acorazada que contenía herméticamente cerrado, protegido contra incendios y sin riesgos de perderse, todo cuanto del mundo exterior había ingresado alguna vez, el día anterior o muchos años atrás, desde lo más sublime hasta lo más insignificante, un rótulo cualquiera de color sobre un tenducho de Londres que había visto el muchacho de 5 años en tiempos inmemoriales, o un árbol que abría sus flores justo delante de la ventana. Nada escapaba a esta mirada. Era más fuerte que el tiempo. La vara iba atesorando impresiones tras impresiones en el almacén de la memoria hasta que el escritor los evocaba. Nada caía en el olvido, por pálido e impreciso que fuera. Todo estaba guardado y esperaba. Todo conservaba su aroma y sabor, su color y claridad. Nada moría o se marchitaba. Es incomparable la memoria visual de Dickens. Corta con afilada hoja la niebla de la infancia. En David Copperfield, esta autobiografía encubierta, los recuerdos del niño de 2 años, de la madre y de la criada son como de siluetas recortadas con precisión del fondo del inconsciente. No hay contornos vagos en Dickens, no concede posibilidades ambiguas de visión, sino que obliga a la claridad. Su talento descriptivo no deja margen de libertad a la fantasía del lector, la domina. Por eso también fue el escritor ideal para un pueblo sin imaginación. Si colocamos a 20 dibujantes delante de sus libros y les pedimos que dibujen a Copperfield y a Pickwick,
todas las láminas se parecerán. Describirán con inexplicable parecido al elegante caballero con su chaleco blanco y sus amables ojos tras las gafas, o al hermoso muchachito rubio y tímido en la diligencia que le llevaba a Yarmouth. Dickens describe con tanta precisión y minuciosidad que el lector no puede dejar de seguir su mirada hipnótica. No posee la mirada mágica de Balzac, que arranca a los hombres de la nube del fuego de sus pasiones, creando primero el caos, sino una mirada completamente terrenal, una mirada de hombre de mar o de cazador, una mirada de halcón que descubre los más pequeños detalles humanos. Pero las pequeñeces, dijo una vez, son lo que da sentido a la vida. Su mirada capta pequeñas señales, distingue las manchas de un vestido, los pequeños gestos inútiles de la turbación, los mechones de pelo rojizo que asoman por debajo de una peluca oscura cuando su propietario monta en cólera. Ve los matices, nota los movimientos de un dedo en un apretón de manos, los claroscuros de una sonrisa. Años antes de su época literaria, fue taquígrafo del Parlamento y allí se acostumbró a abreviar prolijos discursos, a representar una palabra con una raya, una frase con un simple rasgo de pluma. Y así, más tarde se ejercitó en una especie de taquigrafía literaria de la realidad, a colocar una tilde en lugar de la descripción, a destilar la esencia de la observación a partir del variado caudal de realidades. Poseía una perspicacia fantástica para estas menudencias. Su mirada no omitía nada. Como un buen obturador de cámara fotográfica, captaba gestos y movimientos en una centésima de segundo. Nada se le escapaba, y esta perspicacia se realzaba por un curioso fenómeno de refracción por el que el ojo no reproducía los objetos en sus proporciones naturales como en un espejo normal, sino que exageraba sus rasgos característicos como un espejo cóncavo. Dickens destaca siempre los detalles típicos de sus personajes, los traslada del plano objetivo al subjetivo, al de la caricatura, los acentúa, los convierte en símbolos. El alma del corpulento Pickwick también adquiere formas redondeadas. El flaco Jingle se vuelve seco de espíritu. El malo se convierte en Satanás, el bueno en la perfección personificada. Dickens, como todo gran artista, exagera, pero no lleva su exageración a lo grandioso, sino a lo humorístico. El efecto de sus descripciones, tan indeciblemente divertido, no nacía tanto de su antojo o de su alegría desbordante, como de este curioso ángulo de visión que con su hiperagudeza reflejaba todos los fenómenos de la vida hiperbolizados hasta la extravagancia y la caricatura. En efecto, el genio de Dickens reside en esta óptica peculiar y no en su alma un tanto burlesca. En realidad, Dickens no era psicólogo, alguien que se apodera mágicamente del alma humana, hace germinar las cosas de sus semillas claras u oscuras en misterioso crecimiento con sus formas y colores. Su psicología comienza con lo visible, construye sus caracteres a través de rasgos externos, aunque los definitivos y más sutiles solo son visibles para el ojo penetrante del escritor. Como los filósofos ingleses, no empieza con hipótesis, sino con indicios. Capta las manifestaciones del alma más insignificantes, puramente materiales, y en ellas hace visible todo el carácter a través de su singular óptica caricaturesca. A partir de los indicios deja entrever la especie. Al maestro de escuela Kirkley, que se expresa con dificultad, presta una voz apenas audible, y ya adivinamos el miedo de los niños ante este hombre, a quien el esfuerzo de hablar hincha de cólera las venas de la frente. Su Uriah Heep tiene siempre las manos frías y húmedas. La figura exhala enseguida disgustos y repugnancia culebrina. Son menudencias, detalles superficiales, pero siempre producen efecto sobre lo anímico. A veces, es verdad, no es más que un puro capricho lo que representa, un capricho que envuelve a una persona y la mueve mecánicamente como a una marioneta. Otras,
Dickens caracteriza al personaje por su acompañante, que sería Pickwick sin Sam Weller, Dora sin Jeep, Bunny sin el cuervo, Kit sin su pony. Y no muestra la singularidad de la figura en el modelo mismo, sino en una sombra grotesca. En realidad sus caracteres son una suma de rasgos, pero definidos con tanta precisión que armonizan completamente y componen un mosaico perfecto. Y por esto, las más de las veces, el efecto que producen es exterior, visible, suscitan un intenso recuerdo visual, pero uno muy vago en los sentimientos. Si evocamos el nombre de la figura de Balzac o de Dostoyevsky, por ejemplo, la de Pierre Goriot o la de Raskolnikov, a esta responde un sentimiento, el recuerdo de una abnegación, de una desesperación, de un caos de pasión. Mencionemos el nombre de Pickwick y surge la imagen de un caballero jovial, con un considerable employment y botones dorados en el chaleco. He aquí la diferencia. Con los personajes de Dickens pensamos en cuadros pintados, con los de Dostoyevsky y Balzac en música. Pues estos dos crean por intuición. Dickens solo reproduce. Aquellos crean con los ojos del espíritu. Dickens con los corporales. Captura el alma no cuando surge de la noche del inconsciente como un fantasma, evocada solo por las 7 luces del conjuro visionario, sino que acecha el fluido incorpóreo allí donde tiene un sedimento de realidad. Atrapa las 1000 acciones del alma sobre el cuerpo, pero en este aspecto no se le escapa ninguna. Su imaginación en realidad no es sino mirada, y por eso solo alcanza para sentimientos y personajes de la esfera mediana, que habitan en el mundo terrenal. Sus personajes se convierten en figuras plásticas solo en las temperaturas moderadas de los sentimientos normales. Cuando alcanzan el grado de calor de la pasión, se derriten como figuras de cera en el sentimentalismo o se solidifican en el odio y se vuelven quebradizos. Dickens solo consigue naturalezas rectilíneas, no aquellas incomparablemente más interesantes en que fluyen sin cesar las 100 transiciones del bien al mal, de Dios a la bestia. Sus tipos son siempre unívocos, ni excelentes como héroes, ni infames como canallas. Son naturalezas predestinadas, con una aureola en la cabeza o un estigma en la frente. Su mundo oscila entre los Wood y los Wicked, entre los que tienen sentimientos y los que no lo tienen. Su método no conoce senda alguna que conozca el mundo de los nexos misteriosos, de los enlaces místicos. No puede captar lo grandioso ni aprehender lo heroico. Es la gloria y la tragedia de Dickens, estar siempre en medio, entre el genio y la tradición, lo inaudito y lo banal, en los caminos trillados del mundo terrenal, en lo amable y enternecedor, en lo confortable y burgués. Pero esta gloria no le bastaba. El idílico ansiaba la tragedia. Siempre aspiró a la tragedia y nunca llegó más que al melodrama. Allí tenía su frontera. Los intentos fueron en vano. Quizás en Inglaterra pasen por grandes creaciones la historia de 2 ciudades o Bleak House. Pero para nuestra generación son obras malogradas, porque en ellas el gran gesto es forzado. Sus esfuerzos por llegar a la tragedia son realmente admirables. En estas novelas Dickens amontona conspiraciones, construye grandes catástrofes como peñascos sobre la cabeza de sus héroes, evoca los escalofríos de las noches lluviosas, el levantamiento popular y las revoluciones, pone en movimiento todo el aparato del miedo y del horror. Y sin embargo, no se produce nunca el escalofrío sublime, invariablemente reducido a un simple espasmo, que es el reflejo corporal del miedo, no el terror del alma. No brotan de sus libros las profundas conmociones, esas sacudidas borrascosas que arrancan del corazón lánguidos suspiros de miedo tras la descarga del rayo. Dickens amontona peligro sobre peligro, pero nadie los teme. En Dostoyevsky a veces se abre de repente abismos. El lector jadea falto de aliento cuando siente en su propio pecho cómo se resquebraja esa oscuridad,
y se abre ese abismo sin nombre. Nota que el suelo desaparece bajo sus pies. Siente un repentino vértigo, un vértigo abrasador, pero dulce. Quisiera arrojarse abajo, pero a la vez tiembla ante este pensamiento en el que el placer y dolor se funden a una temperatura tan alta que es imposible separarlos. También en Dickens existen estos abismos. Los abre, los llena de tinieblas, muestra todo el peligro que encierra. Y sin embargo el lector no siente escalofríos, no sufre el dulce vértigo de la caída del alma, que quizás es el encanto supremo del placer artístico. El lector de Dickens se siente más bien seguro, como si el autor le tendiera una barandilla, pues sabe que no lo dejará caer, sabe que el héroe no sucumbirá. Los dos ángeles de alas blancas que vuelan por el mundo de este escritor inglés, Compasión y Justicia, lo llevarán indemne por encima de todas las cimas y todos los abismos. A Dickens le falta brutalidad, valentía para ser un verdadero trágico. No es heroico, sino sentimental. La tragedia es querer a pesar de todo. El sentimentalismo es ansia de lágrimas. Dickens nunca consiguió llegar a la fuerza del dolor desesperado, al dolor último, sin lágrimas y sin palabras. La tierna emoción, por ejemplo, con la muerte de Dora en David Copperfield, es el máximo sentimiento serio que es capaz de expresar a la perfección. Cuando se prepara realmente para tomar un fuerte impulso, lo frena siempre la compasión por los pobres. El aceite, a menudo rancio, de la compasión, calma cada vez el ímpetu de los elementos conjurados. La tradición sentimental de la novela inglesa puede más que la voluntad de tomar este impulso, pues en Inglaterra el argumento de una novela en realidad solo puede ser la ilustración de las máximas morales en uso. A través de la melodía del destino de los protagonistas se oye siempre la voz de bajo que dice: «Sed buenos y honrados». El desenlace tiene que ser apocalíptico, un juicio final. Los buenos van al cielo, los malos son castigados. Lástima que Dickens también haya adoptado esta justicia en la mayoría de sus novelas. Los canallas mueren ahogados, se matan unos a otros, los ricos y soberbios están en bancarrota y los héroes en la gloria. Ni siquiera hoy los ingleses toleran dramas que no terminen dando al espectador la tranquilidad de saber que todo en este mundo sigue en perfecto orden. Y esta típica hipertrofia inglesa del sentido moral atenúa en parte las grandiosas inspiraciones de Dickens en el campo de la novela trágica. Pues la visión del mundo de estas novelas, el núcleo que asegura su estabilidad, ya no es el sentido de la justicia del artista libre, sino la de un ciudadano anglicano. Dickens censura los sentimientos en vez de dejarlos actuar libremente. No permite, como Balzac, que rebosen con naturalidad, sino que a través de diques y fosas los conduce a canales donde mueven los molinos de la moral burguesa. El predicador, el reverendo, el filósofo del common sense, el maestro de escuela, todos ellos comparten invisibles el taller del artista y se inmiscuyen en su trabajo. Le inducen a hacer de la primera novela no una humilde imagen de la realidad libre, sino un ejemplo y un aviso para los jóvenes. Ciertamente, los buenos sentimientos tuvieron su recompensa. Cuando Dickens murió, el obispo de Winchester pudo ensalzar su obra diciendo que se la podía dejar con toda tranquilidad en manos de los niños. Pero precisamente el hecho de que no muestra la vida tal como es en realidad, sino tal como se la quiere presentar a los niños, merma su fuerza de convicción. Para nosotros, los no ingleses, hace demasiado alarde de moral. Para ser un héroe en Dickens hay que ser un dechado de virtudes, un ideal puritano. En Fielding y Smollett, que también eran ingleses, a un héroe no le perjudica en absoluto el que alguna vez una riña rompa la nariz de su adversario o que a pesar de todo el amor apasionado que siente por su noble dama, se acueste un día con su doncella.
En Dickens, ni siquiera los libertinos se permiten tales atrocidades. Hasta los hombres más disolutos son en realidad inofensivos, y sus placeres son tan inocentes que incluso una solterona puede seguirlos sin ruborizarse. Ahí tenemos a Dick Swilliver, el libertino. ¿Dónde está en realidad su libertinaje? Dios mío, bebe 4 vasos de cerveza en vez de 2, paga sus cuentas haciendo toda clase de chanchullos, de vez en cuando se va de juerga. Y eso es todo. Y para colmo, en el momento preciso recibe una herencia, modesta naturalmente, y se casa como Dios manda con la muchacha que le ha ayudado a volver a la senda de la virtud. En Dickens, ni siquiera los canallas son realmente inmorales. A pesar de sus malos instintos, incluso ellos parecen no tener sangre en las venas. Esa mentira inglesa de falta de sensualidad preside como un estigma toda su obra. Ese estrabismo hipócrita que pasa por alto lo que no quiere ver, desvía de la realidad la mirada de Dickens, que debería rastrearla. La Inglaterra de la reina Victoria impidió a Dickens escribir la perfecta novela trágica que había sido su deseo más vivo, y esta Inglaterra lo habría arrastrado y hundido irremisiblemente en su propia mediocridad, lo habría convertido en abogado de su mentira sensual, agarrotándolo con la mordaza de la popularidad, si el artista no hubiera dispuesto de un mundo libre donde podía refugiarse sus ansias creadoras, si no hubiera poseído las alas de la plata que lo levantaron orgullosamente por encima de las cenagosas regiones de las conveniencias sociales. Su bendito y casi celestial humor. Este mundo feliz, arciónicamente libre, al que no desciende la niebla inglesa, es el mundo de la infancia. La mentira inglesa cercena la sensualidad del hombre y esclaviza al adulto. Los niños, en cambio, viven todavía paradisíacamente y despliegan todos sus sentidos sin traba alguna. No son ingleses todavía, sino solo diáfanas florecitas humanas. Su mundo de colores no se ve ensombrecido por el nebuloso humo inglés de la hipocresía. Y aquí donde Dickens podía disponer a su arbitrio, sin el obstáculo de su conciencia de burgués inglés, creó su obra inmortal. Los años de infancia descritos en sus novelas son particularmente bellos. No creo que la literatura universal olvide estas figuras, estos episodios alegres y tristes de la niñez. ¿Cómo olvidar la odisea de la pequeña Nell, saliendo con su encarecido abuelo del humo y la lobreguez de las grandes ciudades para pasear por la hierba de los campos que empiezan a despertar, dulce e inocente, conservando hasta la muerte aquella sonrisa angelical a través de todos los peligros y peripecias? Es conmovedor en un sentido que no tiene nada que ver con el sentimentalismo y más bien forma parte de los sentimientos humanos más auténticos y vivos. Ahí tenemos a Traddles, el muchacho regordete metido en sus pantalones bombachos, que dibujando esqueletos olvida el dolor de los azotes que acaba de recibir. Y a Kit, el más leal entre los leales, al pequeño Nickleby, y aquel otro niño que aparece en todas partes, este hermoso y pequeño niño que no ha sido tratado precisamente con amabilidad, y que no es otro que el propio Charles Dickens, el escritor que inmortalizó, como nadie, las penas y alegrías de la infancia. No se cansa de hablarnos de este muchacho mortificado, abandonado, asustadizo y soñador, huérfano de padre y madre. Y en estos pasajes la emoción raya realmente en las lágrimas. Su voz sonora suena llena como el tañido de las campanas. Este corro de niños en las novelas de Dickens es inolvidable. Aquí las risas y los llantos, lo sublime y lo ridículo, se combinan para formar un arco iris de resplandor único. Lo sentimental y lo sublime, lo trágico y lo cómico, realidad y ficción, se reconcilian en algo nuevo y único. Aquí el escritor vence lo inglés, lo terrenal. Aquí es grande e incomparable, sin límites. Si se le quisiera levantar un monumento, habría que colocar a estos corros de niños esculpidos en mármol, rodeando su figura de bronce como a su protector, padre y hermano. Pues él los amó realmente como la forma más pura del ser humano.
Por amor a los niños, amó incluso a los que no eran niños, pero sí infantiles, los deficientes mentales y los dementes. En todas sus novelas aparece uno de estos deliciosos locos, cuyos pobres sentidos perdidos vagan como pájaros blancos muy por encima del mundo de la inquietud y la lamentación, para quienes la vida no es un problema, una fatiga o un trabajo, sino solo un juego feliz, del todo incomprensible pero hermoso. Es conmovedor ver cómo describe esos personajes, los trata con esmero como a enfermos, pone mucha bondad alrededor de sus cabezas, como un halo de santidad. Para él son felices porque permanecen eternamente en el paraíso de la infancia, pues la infancia es el paraíso en las obras de Dickens. Cuando leo una de sus novelas, me sobrecoge una lastimera angustia al ver que los niños crecen, porque sé que entonces se pierde lo más tierno para siempre, que lo poético se mezclará pronto con lo convencional, la verdad pura con la mentira inglesa. Y él mismo parece compartir este sentimiento en lo más íntimo de su ser, pues solo a pesar suyo entrega a sus héroes favoritos a la vida. No los acompaña hasta la edad madura, que es cuando se vuelven banales, mercachifles y bestias de carga de la vida. Se despide de ellos una vez los ha conducido hasta la puerta de la iglesia para casarlos y los ha guiado a través de todos los peligros hasta el tranquilo puerto de la vida confortable. Y a una niña, la preferida de entre todos los variados personajes infantiles, en la que eternizó a una pequeña muy querida muerta a muy temprana edad, no la permitió entrar en el áspero mundo de los desengaños, el mundo de las mentiras. La mantuvo para siempre en el paraíso de la infancia, cerró prematuramente sus tiernos ojos azules, la trasladó, sin que ella se diera cuenta, de la claridad de la niñez a la oscuridad de la muerte. La quería demasiado para entregarla al mundo real. Porque este mundo, ya lo he dicho antes, en Dickens es una Inglaterra burguesamente moderada, cansada y satisfecha, una pequeña parte de las inmensas posibilidades de vida. Un mundo pobre como este solo podía enriquecerse con un gran sentimiento. Balzac hizo fuerte al burgués con el odio, Dostoyevsky con su amor al Salvador, y también Dickens, el artista, redime sus personajes del lastrante peso terrenal a través del humor. No considera que su mundo pequeño burgués sea objetivamente importante. No entona el himno de las buenas gentes que canta la sobriedad y las virtudes de la Santa Iglesia y que hace insoportables la mayoría de nuestras novelas alemanas de sabor popular, sino que guiña el ojo a sus paisanos con bondad y a la vez con humor. Los hace, como Keller y Raff, un poco menos ridículos en sus cuitas liliputienses, pero ridículos en un sentido simpático y bondadoso, de modo que el lector acaba queriéndolos incluso a pesar de todas sus farsas y bufonadas. Como un rayo de sol, el humor inunda los libros. De pronto hace más alegres e infinitamente encantador su pobre paisaje, lleno de mil primorosos prodigios, y al contacto con esta cálida llama todo cobra más vida y verosimilitud. Incluso las falsas lágrimas centellean como diamantes, las pequeñas pasiones flamean como verdaderos incendios. El humor de Dickens eleva su obra por encima del tiempo y la proyecta hacia todos los tiempos. La redime del aburrimiento de todo lo inglés. Con su sonrisa Dickens vence la mentira. Como Ariel, este humor flota por el aire de sus libros como un fantasma, los llena de música misteriosa y los arrastra a una danza vertiginosa, a una gran alegría de vivir. Es omnipresente. Hasta desde el pozo de los embrollos más tenebrosos emite su brillante luz como lámpara de minero, afloja los momentos de demasiada tensión, suaviza los tintes demasiado sentimentales con notas de ironía, lo exagerado con su sombra, lo grotesco. El humor es el elemento conciliador, compensador, imperecedero de su obra. Como todo en Dickens, es naturalmente inglés, auténtico humor inglés. También le falta sensualidad, no es descomedido, no se embriaga con sus propias gracias y nunca es licencioso. Incluso cuando se exalta, guarda la mesura, no vocifera ni eructa como en
Rabelais, ni hace piruetas como en Cervantes en momentos de arrebato, y se lanza de cabeza a lo imposible como el norteamericano. Se mantiene siempre frío y en pie. Dickens, como todos los ingleses, sonríe solo con la boca y no con todo el cuerpo. Su hilaridad no se consume a sí misma, solo chispea y dispersa su luz por las venas de los lectores. Parpadea con 1000 llamitas, bromea errando como un fantasma y brillando como un fuego fatuo, pícaro encantador en medio de la realidad. Su humor, porque el destino de Dickens es representar siempre el justo medio, es también un equilibrio entre la embriaguez de los sentimientos, la extravagancia y la ironía fría. Su humor no se puede comparar con el de los demás grandes escritores ingleses. No tiene nada de la ironía cáustica y mordaz de Sterne, nada de la alegría jovial y franca del hidalgo de pueblo de Fielding. No es corrosivo y doloroso como Thackeray. Sienta bien y no mal. Como un cerco de sol, juega alegremente alrededor de la cabeza y las manos. No quiere ser moral ni satírico, ni esconderse bajo el gorro de bufón para aparentar una seriedad solemne. No pretende nada en absoluto, simplemente es. Su existencia no se debe a ningún propósito, es natural y evidente. El pícaro se esconde ya en su curiosa posición de los ojos de Dickens. Ahí adorna y exagera las figuras, les da las divertidas proporciones y cómicas contorsiones que luego harán las delicias de millones de lectores. Todo entra dentro de este círculo de luz. Todos los personajes resplandecen como con una luz interior. Incluso los bribones y rufianes tienen su aureola de humor. El mundo entero parece obligado a sonreír cuando Dickens lo contempla. Todo brilla y gira, y las ansias de sol de un país de niebla parecen haberse calmado para siempre. La lengua hace volteretas, las frases se arremolinan y entremezclan, saltan y juegan al escondite con el sentido. Se lanzan preguntas unas a otras, se gastan bromas, se engañan. Un genio antojadizo les da alas para bailar. Es un humor imperturbable, es sabroso aún sin la sal de la sexualidad, que por otra parte le negaba a la cocina inglesa. No se deja desconcertar porque el impresor azuce al escritor, pues ni siquiera con fiebre, sufriendo calamidades y sin sabores. Dickens era capaz de escribir sino con alegría. Su humor es irresistible, reside impávido en su soberbia y aguda mirada, y solo se extingue cuando se extingue su luz. Nada terrenal podía afectarle, tampoco el tiempo, pues no me imagino a nadie a quien no gustaran relatos como el de Grillo del Hogar, que se resistiera a reír con tantos episodios de sus libros. Las necesidades intelectuales pueden cambiar como las literarias, pero mientras el hombre ansíe alegría en los momentos de placidez en que la voluntad de vivir descansa y solo la sensación de vivir agita ligeramente sus olas, en que nada se anhela tanto como una emoción del corazón, cándida y melodiosa, el hombre echará mano de estos libros únicos tanto en Inglaterra como en el mundo entero. Esta es la grandeza y el carácter imperecedero de la obra terrenal, demasiado terrenal de Dickens. Irradia y calienta con su propio sol. Respecto de las grandes obras de arte, no hay que preguntar solo por su intensidad, no solo por el hombre que estaba detrás de ellas, sino también por su extensidad, por el efecto que produjo en las multitudes. Y de Dickens se puede decir más que de cualquier otro escritor de nuestro siglo que ha aumentado la alegría en el mundo. Lágrimas de millones de ojos han centelleado con sus libros. A miles cuya sonrisa se había marchitado o perdido, se les plantó de nuevo en el pecho. Su influencia iba más allá de lo literario. Gentes ricas reflexionaron e hicieron donaciones después de leer Los hermanos Chereby. Corazones duros se ablandaron con la publicación de Oliver Twist. Los niños, es auténtico, recibían más limosnas en la calle. El gobierno mejoró los asilos para los pobres y controló las escuelas privadas. La compasión
y la benevolencia se acrecentaron en la Inglaterra gracias a Dickens. Muchísimos pobres e infelices vieron aliviado su destino. Ya sé que estos efectos extraordinarios nada tienen que ver con el valor estético de una obra de arte, pero son importantes porque demuestran que toda gran obra trasciende el mundo de la imaginación, donde todo creador puede dar rienda suelta a su fantasía y su magia y contribuir también a la transformación de la vida real. Cambios en lo esencial, en lo visible y también en la temperatura de los sentimientos. Dickens, al contrario que los autores que piden compasión y aliento para sí mismos, incrementó la alegría y el goce de su tiempo, estimuló su circulación sanguínea. El mundo se hizo más claro desde el día en que el joven taquígrafo del Parlamento cogió la pluma para escribir acerca de hombres y destinos. Salvó la alegría de su tiempo y transmitió a las futuras generaciones el buen humor de la Mary of England, la Inglaterra de entreguerras napoleónicas y el imperialismo. Después de muchos años seguiremos volviendo la vista atrás hacia aquel mundo pasado de moda con sus extravagantes profesiones, ahora perdidas, pulverizadas en el mortero del industrialismo. Y desearemos quizá volver a aquella vida cándida, llena de alegrías sencillas y tranquilas. Dickens creó literariamente el idilio de Inglaterra. Esta es su obra. No menospreciemos en demasía este tono quedo y sosegado, comparándolo con el enérgico e impetuoso. También el idilio es eterno, un regreso atávico. Dickens renueva aquí, como lo renovarán sucesivamente las futuras generaciones, la poesía geórgica o bucólica, la poesía del hombre que busca refugio para descansar del horror de los afanes. Aparece para volver a desaparecer, una pausa entre emociones, un momento para recuperar las fuerzas antes o después del esfuerzo, un segundo de contento para el corazón que late sin descanso. Unos crean tempestades, otros silencio. Charles Dickens convirtió en poesía un momento de silencio en el mundo. Hoy la vida vuelve a ser ruidosa, las máquinas retumban, el tiempo pasa en cambios más veloces y repentinos, pero el idilio es inmortal, porque es el placer de vivir. Como el cielo azul después de las tormentas, vuelve siempre la alegría de la vida después de todas las crisis y conmociones del alma. Y así regresará también siempre Dickens del olvido, cuando los hombres estén necesitados de buen humor y cuando, cansados de las trágicas tensiones de la pasión, quieran volver a escuchar la misteriosa música de la poesía que emana también de las cosas apenas perceptibles. Epílogo. El eco en la chimenea. Y así, amigo y amiga mía, se cierra el volumen de mi vida. Un tomo, admito, bastante denso, con sus capítulos de júbilo desbordante y sus párrafos manchados por la más amarga de las tintas. Pero no crean que con la palabra fin cesa toda la historia. En absoluto. El espíritu, verá usted, es una criatura obstinada y el mío, inquieto como siempre, no ha aprendido a estarse quieto en la tumba. Mi cuerpo descansa en el rincón de los poetas, sí, pero mi alma ha vuelto a su verdadero hogar, las calles. Me encontrará usted en el parpadeo de una farola de gas que se niega a extinguirse, en el vapor que escapa de una taza de té caliente en unas manos ateridas, en el eco de una canción lejana que un niño tararea sin saber por qué. No busquen un espectro lúgubre, pues no lo soy. Soy más bien un retazo de la memoria del mundo, un murmullo persistente que aboga por la bondad. Mi viaje ahora es perpetuo. Me detengo allí donde un rostro infantil, pálido y serio, un pequeño Oliver, un diminuto Tinitín, pues el mundo, ay, sigue lleno de ellos. Mira con anhelo el escaparate de una pastelería. Sigue ahí.
Y aunque no puedo comprarle el dulce, quizás sí puedo susurrar una idea en la mente de un transeúnte de buen corazón para que se gire y repare en él. No soy un hacedor de milagros, no, tan solo un humilde recordatorio, un empujoncito invisible en la balanza del destino. Y cuando llega la sagrada estación de la Navidad, cuando el aire se impregna de muérdago y buenos deseos, es cuando el velo entre mi mundo y el suyo se vuelve más fino. Entonces mi alegría es inmensa. Me uno al coro de los villancicos que nadie oye. Danzo con el humo que asciende de las chimeneas y me aseguro de que el espíritu del obsequio, de la caridad y del perdón, el verdadero fantasma de las navidades presentes, entre sin llamar hasta en la más humilde de las moradas. Por tanto, no me lloren, piensen en mí como el calor que perdura en las cenizas mucho después de que el fuego se haya apagado. Mientras un solo ser humano se sienta inspirado a compartir su pan, a ofrecer un abrigo, a contar un cuento para arrancar una sonrisa a un niño enfermo, este viejo narrador, Charles Dickens, seguirá más vivo que nunca, pues mi inmortalidad no reside en el mármol de mi tumba, sino en cada pequeño acto de compasión que espero mis historias ayudaron a sembrar en su corazón. Por siempre, Charles Dickens.